en frälsare mäktig och god, en mästare härlig och blid, försonad och renad igenom hans blod. Ja, nu har förblivande frid, underbar frid, underbar frid, frid som ej världen kan ge. När han förde min själ ifrån mörker till ljus, fick jag underbar frid. Allå, frid och ro. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy lunes 29 de noviembre, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra tiene el agrado en presentar vuestro programa Bellas Palabras de Vida. A esta hora, como cada lunes, damos comienzo a lo que el Señor ha puesto dentro de nuestro corazón para un buen comienzo de semana. Amado hermano, amigo de la sintonía, no sé en qué lugar tú estarás escuchando estas bellas palabras de vida en este día tan hermoso que el Señor hizo para nosotros. Hermoso digo porque ya se nos hizo presente el viernes pasado y el sábado con esta preciosura de nieve que hermosea nuestra ciudad. Todos los tejados blancos, los caminos quedaron blancos, ya están limpios para los vehículos. Hay un poco de dificultad en algunas veredas donde no ha pasado todavía la arena y la sal que tiran, pero no hay demasiados problemas acá. Hoy nos tocó caminar como siempre, pero hicimos una ruta distinta. Buscamos una nueva alternativa, un poquito más cortita, pero de agradable tiempo y agradable temperatura, y nos alcanzó para escuchar el mensaje que tenía preparado para mi caminar. Pero ahora nos toca entregar estas bellas palabras de vida para todos ustedes que están en la sintonía. Viendo la multitud, así le he puesto a esta nueva bellas palabras de vida, viendo la multitud. Así que quiero llevarte al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 1 y 2 en esta oportunidad. El sermón del monte, las bienaventuranzas. He puesto en el rótulo algo muy edificante para nuestro crecimiento espiritual, que dice: la clave para entender la bienaventuranza es Jesús. Indudablemente el predicador que nos hace mucha falta escuchar qué nos dice nuestro maestro. Vamos a ir inmediatamente a leer en los dos versículos señalados, que es el 1 y el 2, lo leemos en el nombre poderoso de nuestro Salvador, la eterna, bendita palabra de Dios. Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte. Sentándose, vinieron a él sus discípulos.
y abriendo su boca le enseñaba diciendo. Amén, Señor. Como siempre te pedimos la guía de tu hermoso Espíritu Santo. A través de Cristo nuestro Salvador, te pedimos, amado Padre, que tú seas el que nos guíe, el que tú has puesto dentro de mi corazón las bellas palabras de vida para este instante. Ayúdanos, Señor, con toda libertad, que sea el poder tuyo manifestado en mis palabras para que toque a aquellos corazones que puedan entender estas bienaventuranzas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te decimos amén y amén. Amados hermanos y amigos de esta tarde, hoy, como siempre, hemos puesto ya estos dos versículos principales antes de entrar a las bienaventuranzas. Hoy no vamos a entrar a escudriñar ninguna de las bienaventuranzas, sino los vamos, como dije, vamos a examinar la clave para poder entender las bienaventuranzas, sí, que Jesús nos dio. La mayoría, o muy bien personal, disfrutan mucho más de un sermón cuando saben algo acerca del predicador. En este siglo XXI se traslada de un punto a otro punto buscando que el Señor les hable, entendiendo y pidiendo referencia de algunos predicadores. Hoy, como el pastor Shubi dice que hay para el gusto del cliente. Es natural que, como el apóstol Juan en Palmos, nos volvamos para ver la voz que ha hablado con nosotros. Es interesante escuchar la voz del que nos habla. Es interesante dejar que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Por eso que decimos hoy, volvamos aquí, entonces, y aprendemos que en Cristo de Dios es el predicador del Sermón del Monte. Sí, el que predicó las bienaventuranzas era no solo el príncipe de los predicadores, sino que estaba calificado más que cualquier otro para disertar sobre el tema que había elegido. Jesús, el Salvador, era el más capaz de responder la pregunta: ¿quiénes son los salvos? Hoy muchos se hacen la misma pregunta y tenemos que entrar en este tema para ayudarnos cada uno a entender y comprender lo que Jesús predicó en estas bienaventuranzas. Siendo el mismo el siempre bendito Hijo de Dios y el conductor a las bendiciones, era el más calificado para informarnos quiénes son en verdad los bienaventurados del Padre. Como juez, será su oficio dividir al fin a los benditos y de los malditos. Y por tanto era lo más conveniente que en majestad evangélica declarara la frase o las bases de ese juicio para que todos los hombres pudieran ser advertidos. Amados hermanos de la fe, no caigas en el error de suponer que los versículos iniciales del Salmo del Monte declaran cómo vamos a ser salvos,
pues eso sería causa de que su alma tropiece. Comprendido y entendido, no caigas en el error. Muchas veces caemos en el error, caemos no en la gracia, caemos en el especular por nosotros mismos, porque no hemos sido capaces de escudriñar las Escrituras, porque no hemos sido capaces de discernir lo espiritual y comparamos las cosas físicas. Ponemos a Dios como que Él pudiera hacer las cosas igual que nosotros. Ustedes encontrarán la plena luz sobre este asunto en otras partes de la enseñanza de nuestro Señor. Pero aquí Él responde únicamente a la pregunta: ¿quiénes son los salvos? ¿O cuáles son las marcas o evidencia de una obra de gracia en el alma? ¿Quién más conoce mejor a los salvos que el Salvador? Dicen en su evangelio: mis ovejas conocen mi voz. Y Él conoce a sus ovejas, ¿cierto? A Dios no le podemos engañar, jamás podrá ser burlado. Podemos considerar las marcas de los bienaventurados dadas aquí como testimonio cierto de la verdad, pues son dadas por aquel que no puede errar, que no puede engañarse y que como su Redentor conoce a los suyos. Las bienaventuranzas derivan mucho de su peso, de la sabiduría y la gloria de quien las pronunció. Y por tanto desde el principio se le pide su atención a ese hecho. Quiero señalar las palabras que escribió un escritor polaco que dice, su apellido es Lange, afirma que el hombre es la boca de la creación y Jesús es la boca de la humanidad. Pero nosotros preferimos en este lugar pensar que Jesús es la boca de deidad y recibir cada una de sus palabras como invertidas de su poder infinito. La ocasión de este sermón es notable. Amados hermanos, amigos, comienza a pensar en ese monte. Fue predicado cuando se nos describe a nuestro Señor viendo la multitud. No como hoy día, que hoy no vimos la multitud. Yo aquí miro el micrófono frente a mí, la cámara puesta, el logo, y no veo la multitud. Pero el texto bíblico dice, viendo la multitud. Espero hasta que la congregación a su alrededor alcanza su mayor tamaño y estuviera sumamente impresionada por su milagro y luego aprovechó la ocasión como debe hacerlo todos los hombres. El espectáculo de una vasta concurrencia de personas debe movernos siempre a la piedad, pues presentar un montón de ignorancias, de dolor, de pecado y de necesidad demasiado grandes para que podamos medirlo. El Salvador miró a la gente con su ojo omnisciente, que captó toda su triste condición.
él vio la multitud en un sentido enfático y su alma se agitó ante ese espectáculo. Nadie se preocupaba por ella. Eran como ovejas sin su pastor, o como matas de trigo a punto de secarse y caer al suelo por falta de segadores que la cegaran. Jesús, por lo tanto, se apresuró al rescate. Él, sin duda, con placer se dio cuenta de la avidez de la muchedumbre para escuchar, y esto lo condujo a hablar. Un escritor cita en una columna: todo hombre en su propia actividad o profesión se regocija cuando ve una oportunidad para ejercerla. Algo cierto, algo verdadero. ¿Cuánto nos esforzamos y nos regocijamos cuando tenemos un ambiente o una gran multitud al frente? El predicador, cuando ve una gran congregación, se regocija por la oportunidad de enseñar. Si los hombres se volvieran negligentes para escuchar y nuestra audiencia menguara hasta quedar reducida a un simple puñado, sería una gran pena para nosotros. Cuando recordamos que habiendo habido muchos con la avidez de oír, no fuimos diligentes para predicarle. El que nos ciegue cuando los campos están blancos para la siega, únicamente podrá ocuparse a sí mismo, se podrá culpar y culparse de a sí mismo. En otra época es incapaz de llenar sus brazos con las gavillas. Las oportunidades deben ser aprovechadas con prontitud siempre que el Señor las pone delante de nosotros. Es bueno pescar cuando hay muchos peces y cuando los pájaros se juntan alrededor del cazador de ave. Es tiempo de extender sus redes. Amigo de este día, hermano de la fe, a continuación es digno de considerar el lugar desde donde fue pregonada esta bienaventuranza. Sí, viendo la multitud, subió al monte. Si ese monte elegido es el conocido como los cuernos de Jatín, no nos corresponde a nosotros debatir que ascendió a una elevación y es suficiente para nuestros propósitos. Por supuesto, esto sería principalmente por la comodidad que la extendida ladera de la colina proporcionaría al pueblo y la presteza con que el predicador pudiera sentarse sobre el peñasco saliente para poder ser visto y oído por todos. Pero nosotros creemos que el lugar escogido para la reunión también contiene sus propias instrucciones. La exaltación
de la doctrina podría muy bien estar simbolizada por el acceso al monte. De cualquier manera, es importante que todo ministro esté convencido que debe ascender en espíritu cuando vaya a disertar acerca de los encumbrados temas del Evangelio. Una doctrina que no puede ser oculta y que produciría una iglesia semejante a una ciudad construida sobre un monte, comenzó a ser proclamada muy apropiadamente desde un lugar conspicuo. Una cripta o una caverna habría sido lugar completamente inadecuado para un mensajero que debe ser pregonado desde los tejados de las casas y predicada a toda criatura bajo el cielo. Además, hermanos en Cristo, las montañas han estado siempre asociadas con las distintas épocas de la historia del pueblo de Dios. El monte Sinaí es sagrado para la ley. El monte Sión es simbólico de la iglesia. El Calvario iba a estar conectado a su debido tiempo con la redención y el monte de los olivos, con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Era conveniente, por tanto, que el inicio del ministerio del Redentor estuviese vinculado a un monte, que Jesús la explicara. Gracias a Dios, no era un monte alrededor del cual se tuviera que poner límites. No, amado hermano, no era la montaña que ardía con fuego, la cual Israel huyó con miedo. Era sin duda un monte todo cubierto de hierba y adornada con lindas flores, en cuyo costado el olivo y la higuera, excepto en los puntos donde las rocas se abrían paso por entre el césped, invitando avidamente a su Señor a honrarle, convirtiéndola momentáneamente en su púlpito y en su trono. ¿Acaso no podía agregarse que Jesús sentía una profunda simpatía por la naturaleza? ¿O por tanto se deleitaba en un salón de acto cuyo piso era de hierba y cuyo techo era el azul del cielo? ¡Qué hermoso pradera! ¡Qué hermoso monte! ¿Cómo se llenaría cómo estaría estipulada la gloria de Dios sobre todo aquello? Con su voz alcanzaba la multitud. El espacio abierto era acorde con la languidad de su corazón, y la brisa remoraba su libre espíritu, y el mundo alrededor estaba lleno de símbolos y parábolas de conformidad con las verdades que enseñaba. Mejor que un largo pasillo o que hileras de palco en un salón abarrotados era esa grandiosa ladera de la colina
como un lugar de reunión. Qué bueno sería que más a menudo pudiéramos escuchar el sermón en medio de un paisaje que inspire al alma. Seguramente, sí, al llegar a la conclusión de esta aclaración de la bienaventuranza, seguramente todo el predicador como su audiencia se beneficiaría igualmente si cambiaran una casa hecha con manos de hombre por el templo de la naturaleza hecha por Dios. Qué preciosa, hermosa enseñanza que Jesús nos da a esta hora para que vamos a ir avanzando en estas bienaventuranzas. Pero primero, aprender bien lo que hemos dicho de un principio para no errar, para no estar en estas confusiones que muchas veces nos arrojan y nos llevan con un destino tan distinto a lo que es la palabra del Señor. No caigas en el error de suponer que los versículos iniciales del Sermón del Monte declaran cómo vamos a ser salvos, pues eso sería como de que su alma tropiece. Indudablemente cuando leemos el versículo 3 que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, lo entendemos al leerlo que aquellos pobres van a ser los salvos. Pero no tropecemos, amados hermanos. Ustedes y yo vamos a encontrar la plena luz sobre este asunto en otras partes de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que a meditar en cada una de las frases, en cada uno del contenido de esta buena aventuranza. Vamos a quedar comprometidos para poderla escudriñar una por una, con la paciencia, con lo que el Señor ha puesto delante de nosotros. Vamos a trabajar más adelante en esta bienaventuranza. Aventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecuciones, bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen. Gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Amén. Demos las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Señor, te doy las gracias en este instante por tu palabra, por lo que tú me has podido enseñar, y yo lo que por gracia lo he recibido, por gracia hoy lo comparto en estas bellas palabras de vida. Con todo el amor tuyo, Señor, para cada uno de aquellos que hoy tenga oído para escuchar. Sé que tu palabra no volverá vacía. Sé que siempre hay un corazón dispuesto a recibirla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, antes de despedirme, quiero dejarte abierta la invitación para el jueves 2 de diciembre. Jueves 2 de diciembre a las 20 horas de Suecia, con vuestro programa Orando por el Prójimo. Si hoy tienes una petición delante del Señor y necesitas que te ayudemos a interceder por ella,
escríbenos, envíalas. Y juntos ese mismo día, a esa misma hora, estaremos orando tú y yo por esa petición que me has enviado. No te olvides que juntos oraremos al Padre. El Señor conoce mi voz, pero hoy quiere conocer también la tuya. Así que no te pierdas la oportunidad de poder hablar con Dios, porque orar es hablar con Dios. No es un rezo, no es una oración repetida, es lo que fluya de tu corazón. Y si Cristo no viene antes, como muchas veces y cada semana lo estoy proclamando su venida, el lunes 6 de diciembre estaremos con la primera bienaventuranza del monte, del sermón del monte. Estaremos con la primera bienaventuranza que está en el versículo 3, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que desde antemano te envío las más ricas bendiciones y la invitación está abierta. Desde Lysekil, Suecia, tu amado hermano Marco Marín Parra. Que el Señor os bendiga. Y decimos amén y amén. När han förde min själ ifrån mörker till ljus, fick jag underbar frid. Jag giver till Jesus, min mästare, allt, mitt liv, mina gåvor, mitt pund. Den stig vill jag vandra som han mig befann, och göra hans vilja var stund. Underbar frid, underbar frid, frid som mig världen kan ge. När han förde min själ ifrån mörker till ljus, fick jag underbar frid. Underbar frid, underbar frid, frid som mig världen kan ge. När han förde min själ ifrån mörker till ljus, fick jag underbar